ese curso de 32 oficiales, me seleccionaron para que fuera el portavoz de patrulla de caminos y fuera el oficial, el protector. Y que si el oficial habla español, el oficial es orgulloso de su cultura, entiende las necesidades de nuestra gente y se puede comunicar con nuestra gente, quizás pudiera llegar a esos conductores y que no hubiera ese temor, ¿no? Más que nada. Pero también tratando de impulsarlos a ellos de que fueran los pioneros de la próxima generación que viene detrás de ellos, de que no ser egoísta y comparte tu sabiduría. ¿Cuál es tu objetivo? Hay que ser sencillo, hay que ser natural, ser uno mismo. Hoy en Sabiduría para tu Día nos acompaña José Gutiérrez, líder comunitario y profesional de las Fuerzas del Orden en el Valle Central de California. Una conversación sobre servicio, liderazgo y el impacto de abrir puertas para las nuevas generaciones. Esta es una historia de compromiso, comunidad y propósito. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, bienvenido a tu casa. Es un placer estar contigo, Álvaro. Pues ahora, mira, estamos aquí, ya tenemos mucho tiempo de conocernos. Es un placer poder conocer un poquito de tu historia. Yo sé que cuando andamos en esta misión de poder ayudar, impulsar y a motivar a nuestra gente, es porque algo ha nacido dentro de nosotros para poder hacer y dar lo mejor a nuestra comunidad. Queremos comenzar primero con nuestra historia antes de ti. Queremos conocer un poquito de dónde vienes, de dónde son tus padres, quiénes son y cómo te influyeron, especialmente en tu temprana edad. Perfecto, me parece bien. Pues empecemos. Y originario de una combinación de dos padres de tierras muy conocidas en México, el estado de Sinaloa y el estado de Jalisco. Mi padre, originario de San Julián, Jalisco. Mi madre de una región de Sinaloa conocida como la Hacienda de Tamarindo, y eventualmente se casaron y procrearon una familia. Ahora dime, ¿cuántos fueron de familia? Somos 7 hermanos y hermanas. Somos una familia muy unida. Los 5 primeros hijos nacimos uno tras otro. Okay. Yo soy el segundo mayor, pero mis padres, coincidentemente, decíamos que eran muy sincronizados porque 2 de los hermanos nacimos en un mes de junio, Ajá, otros 2 en un mes de octubre y otros 2 en un mes de abril. ándale. Y en cada uno de esos meses eran pareja, hombre y mujer. Ándale. Hombre y mujer, y eventualmente, ¿no? La séptima fue la última. Y fuimos naciendo uno tras otro. Primero fue una mujer, mi hermana Virginia, la mayor. El segundo, tu servidor. La tercera fue mi hermana Elvia. El cuarto, mi hermano Guillermo. La quinta, mi hermana María Guadalupe. Y los 5 seguiditos, uno tras otro. Eventualmente mis padres toman un descansito ahí de un sabatical de unos 3, 4 años. Sí. Y nace el sexto hijo y reforma tierras. Ahora, ¿en dónde nacieron ustedes? ¿En Tijuana? Mira, nacimos por coincidencias del destino y mi madre siempre quería que tuviéramos la facilidad de estudiar en Estados Unidos. Nacimos en Estados Unidos, nacimos en San Diego, Okay. en la ciudad de Chula Vista, residiendo en la ciudad fronteriza de Tijuana. Era muy común en esos años madres o embarazadas dieran a luz en el lado americano. Sí. Era muy común. Todos los familiares por el lado de mi madre ya residían en los Estados Unidos. Por el lado de mi padre, ¿no? Para tratar de convencer a mi papá fue un poquito más difícil inicialmente, pero ya después de que nació la primera dijo, mira, ¿sabes qué? Que sigan los demás. Sí. Entonces, ¿Todos tus hermanos nacieron de este lado? sí, el condado de la Vista. Mira, fueron cosas que se fueron dando a causa de una separación entre mi padre y madre en los años a finales de los 70s. Esa separación eventualmente llegó a un divorcio en donde en el año de 1980
la Corte mexicana le otorga la patria o el derecho la mayoría éramos adolescentes. Mi madre nos preguntó, y les voy a dar la opción de que si alguno de ustedes se quiere quedar aquí en Tijuana a vivir con su padre, lo pueden hacer, Mm. tu padre está de acuerdo, y los que quieran estudiar en Estados Unidos y migrar, nos mudamos a Estados Unidos. Y se hizo una decisión unánime de que todos nos veníamos a Estados Unidos con mi mamá. So, si hice bien las matemáticas, tú tienes una hermana mayor y tú eres el mayor de los varones. Exacto, Ok, correcto, ahora correcto. yendo quizás un poquito más de cómo surgió José Gutiérrez y un poco su impulso de poder proteger. Ahora, Sí, sí, sí. si me nos explicas, vamos a tomar este momento en tu adolescencia, en esa transición donde, obvio, quizás hubo un detalle con la familia, con tu mamá y tu papá, que causó algo en ti. ¿Me puedes platicar un poquito de cómo te sentiste en esa etapa? Porque Sí, claro. es una etapa bastante, am, que nos desarrolla un sentir y quizás, de proteger Claro, claro. y impulsar y a proteger no solamente a tu mamá, sino a proteger la familia. Y como tú eres el mayor, el varón mayor, ¿qué impacto te causó a ti como adolescente? Sí. Mira, y estás 100% correcto en los comentarios que hiciste, porque eso fue exactamente lo que sucedió y yo creo que ha sucedido en muchísimas familias, ¿no? Sí. Siendo el hijo mayor de los hombres, yo sentía una gran responsabilidad, ¿no? De no fallarle a mi madre cuando decidimos migrar a Estados Unidos. Esto fue en un verano, coincidentemente, el día de mi cumpleaños, un 29 de 1980, cuando migramos a Estados Unidos. Yo acababa de cumplir 16 años. Wow. Entonces, viendo que mis hermanos y hermanas necesitaban un poco de guianza, algunos de ellos, otros más independientes, obviamente. Entonces, ese verano de 1980, llegamos a la ciudad de Delano, California. En Delano teníamos familiares, un hermano de mi mamá, mi tío Lázaro Rentería, un señor que fue como un segundo padre para nosotros, un hombre muy trabajador, un hombre muy digno de ser un gran embajador y representante de la cultura mexicana, y un hombre joven, porque se acababa de casar mi tío, tenía unos años ya casado, ya tenía sus hijos, pero era un hombre que desde muy joven él nos visitaba la ciudad de Tijuana, lo cual un hombre trabajador, cuando llevaba a su novia, pues la podía llevar a pasear a cualquier parte de México, pero él quería que su novia conociera a sus sobrinos. Y después nos dice que ya pasó la prueba familiar, que dijo, si tiene tanta paciencia para Sí. lidiar con sus sobrinos, esto va a ser una buena madre. Entonces se llegaron a casar, ¿no? Entonces llegamos con mi tío Lázaro, ahora ya de adolescentes, a la ciudad de Deleno, y con mi tía Yolanda, eh, nos recibieron y nosotros pues veníamos a trabajar, ¿no? Entonces llegamos a trabajar ese verano de 1980 en el campo, piscando uva, también nos tocó piscar durazno y siendo jóvenes pues se nos dio también la oportunidad de hacer otro tipo de trabajos, de hacer un conteo, sorteador, varias posiciones dentro de la agricultura, pero fue una gran experiencia. Nos abrió los ojos sobre lo difícil que era el trabajo del campo, lo difícil que era no nomás para uno de joven, pero para personas que ya tenían años, la gente campesina, es el tipo de vida que han conocido toda su vida, ¿no? Fue cuando a una temprana edad nos dio la oportunidad de reconocer el trabajo difícil del campo y los sacrificios que han hecho muchos de millones
trabajadores campesinos en Estados Unidos han hecho un gran beneficio para la economía de esta nación. Ahí suceden las primeras oportunidades de Ujú. trabajar en el campo. Hermanos y hermanas, pudimos durante todo el verano hacer obviamente Una juntar colección, un dinero monto. para poder ya rentar nuestra propia casa. Entonces, 3 meses después, en el mes de septiembre de 1980, nos mudamos a la ciudad de Modesto, en donde teníamos otros familiares, otros tíos que también fueron como padres, que todos eran hermanos de mi mamá, o hermanos y primos de mi mamá, como lo fue mi tío Marco Rentería, mi tío Gilberto Rentería, mi tío Chago Rentería. Entonces fueron hombres muy trabajadores, eran contratistas de campo, nos siguieron apoyando mucho en guiarnos y darnos la oportunidad de poder desarrollarnos aquí en Estados Unidos. En esa etapa vas encontrando los mentores en tu propia familia. ¿Cómo lograste utilizar eso como un modelo a seguir y aplicarlo en tu propia vida? Me imagino que también estabas también yendo a la escuela. Platícame un poquito de esas dos áreas. Sí, ¿cómo no? Mira, yo creo que la persona más influyente en la vida de cada uno de nosotros como hijos fue nuestra madre. No porque haya sido una madre y nos haya procreado o nos haya instruido los valores morales en una familia. Una madre muy enérgica, una madre que tenía una gran habilidad de poder delegar varias responsabilidades en casa y manejar esas opciones para que siempre hubiera comida en casa, siempre los hijos tuvieran las necesidades básicas. A una temprana edad nos enseñó a planchar. O sea, yo me acuerdo que en mi primaria yo tenía que planchar mis uniformes. Lo mismo sucedió con mis hermanos y hermanas. Mi madre fue una persona que estudió costura y confección, hacía vestidos de novia, ella hacía ropita para los hijos también. Los enseñó a mis hermanas a usar la máquina de coser, a hacer necesidades, cositas básicas, a hacer la bastilla, lo cual yo me hacía mi propia bastilla en los pantalones Ujú. cuando era necesario, hacer ajustes de cintura o lo que sea, ¿no? Entonces, Sí, todo eso te va formando como persona, sí, son cosas que vienen de una madre que sabía y que sabía que era importante difundir estas responsabilidades, inculcarles estas cosas a los hijos a una temprana edad para que fueran autosuficientes. sí, Lo mismo fue cocinar en casa, ¿no? Mi madre cocinar en casa, no nomás las mujeres, los hijos también. Mi hijo hágase sus huevitos estrellados, un jamoncito, lo que sea, y hágalo a sus hermanos. Limpiar, trapear, limpiar ventanas. Todo eso era una práctica de hacer en casa y estamos hablando de que en aquellos años pues se lavaba a mano también, teníamos que lavar la ropa afuera y a mano, ¿no? Entonces son cositas que ahora uno los valora y entiende por qué una madre se preocupaba por los hijos. Pero lo muy importante de mi madre es de que para ella era importantísimo cuando llegamos a una etapa ya de ser adolescentes, lo siguiente, ella vio que ya no se había inculcado los valores morales, la religión de no faltar a misa los domingos, de ser una familia unida, de ser respetuoso en casa, cenar entre familia mm, y ser muy considerado y limpio, porque mi mamá no era de las que te veía con una manchita o te ponías algo 2 o 3, una camisa 2 o 3 días. No, hombre, mi mamá tiraba berrinches. sí, Entonces, son cosas que hoy en día, como te digo, los valora uno. Mi madre fue una gran líder y fue una gran instructora de vida, la cual mi mamá tenía una gran ambición de aprender, pero a causa de carencias y de otras responsabilidades, no se le dio esa oportunidad de estudiar más que su primaria, parte de su primaria, mejor dicho. Y ya después, ya de grande, como dije, estudió corte y confección. Y ya nosotros de adultos, estando ya en Estados Unidos, mi mamá era estudiante de clases de inglés también como segundo idioma. Y mamá era una ejemplar en casa que si mi mamá estaba estudiando inglés y yendo a la escuela de inglés, pues los hijos tenían que aprender también y los hijos no podían dejar de estudiar. sí, Aunque muchas veces decíamos, madre, ¿sabe qué? Voy a encontrar un trabajo de full time, voy a trabajar en casa, voy a contribuir. No, 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 no.
la educación está primero. Va a haber oportunidades para eso ya después, pero quiero que se preparen. Mi Un madre gran fue ejemplo. un gran ejemplo, influyó mucho en la formación de cada uno de nosotros. Llega una etapa donde como varón empiezas a ver otros varones, otros ejemplos, cómo tratan a los hijos, buscas a alguien de ejemplo, quizás el papá de un amigo o quizás los mismos tíos. ¿Quién te ayudó en esa etapa? Porque ya entrando a un poquito más en la misma adolescencia, uno añora un ejemplo. ¿Cómo lo encontraste y quién te llamó la atención? Esa es una persona que lo quiero ejemplar. Mira, yo creo que todos, como te había mencionado, los hermanos y primos de mi mamá fueron muy, muy cercanos. Nosotros los veíamos como unos hombres, unos grandes guerreros, unos hombres que formaron bonitas familias y eran hombres muy trabajadores y muy responsables. Entonces yo creo que ellos fueron, pero más se puede decir que mi tío Lázaro, porque fue el que nos visitaba constantemente cuando él estaba joven y cuando estábamos chiquitos. Yo recuerdo que mi tío Lázaro fue a a nosotros como hermanos nos encantaba el béisbol en Tijuana. Él fue el tío que nos regaló nuestro primer guante de piel de béisbol. Todavía lo recuerdo, para Navidad llega con regalos y cuando abrimos el regalo se le partían las lágrimas porque nunca había tenido un guante de béisbol nuevo, ¿no? Todos eran Sí. usados y a cambiarle las correas o lo que sea. Fue un tío que siempre se preocupó por nosotros como sobrinos. Fue un hombre ejemplar que hasta hoy en día tenemos una comunicación muy directa con mi tío, muy frecuente también y nos visitamos muy, muy seguido. Una familia tan grande, de 7 y 8 con tu mamá, em, me imagino que no era fácil. Siempre había Sí, quizás un poco de escasez o mirabas tú mismo la preocupación en tu mamá o te tomabas eso muy a pecho. sí, 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 sí. ¿Cómo le puedes decir a ti mismo ahora esas lecciones? ¿Qué te enseñaron y cómo puedes a darle un consejo a alguien que también ha de estar cruzando por esas clases de etapas Ujú, ujú. que, que dices en ese momento, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, de joven había muchas carencias, ¿no? Es un solo par de tenis, no como hoy en día, ¿no? Nuestros hijos 7, 8 pares de tenis, ¿no? Entonces, un par de tenis y un par de zapatos, y los domingueros o los del trabajo eran los mismos. Y ya uno de adolescente, ¿no? Entonces, yo creo que en esos años llegaba a identificar más las necesidades de los lujos o lo que quizás no era necesario, ¿no? Entre hermanos, y había comentarios que hacíamos sobre mira lo que me compré con $20, 2 pares de jeans y 2 a mí siempre me gustaban las camisetas de manga larga, decía, mire, y una camiseta de manga larga, entonces, ¿en dónde? En una tienda que encontré nueva que se llama Goodwill. Mm, Goodwill decía, sí, y eran, pues, tiendas de segunda, era lo básico, era lo que uno conocía, ¿no? sí. No nos alcanzaba para más. Eventualmente, se llegan a abrir oportunidades, ya sea de trabajo, también uno como estudiante calificaba para ayuda financiera. Eso nos abre más puertas, ¿no? Que conforme se van prestando esas oportunidades también, fuimos creciendo con esa visión siempre, ¿no? De ser siempre atento a las oportunidades y sin desaprovecharlas, siendo ejemplos para los hermanos o hermanas más jóvenes, ¿no? ¿Cómo manejabas? Es simplemente la perspectiva que Sí, le pones, aunque la escasez, pero dices, lo poquito, sí, entre más emoción le pones y lo aprecias, más se te borra la falta que hay de escasez. So, ¿cómo manejabas esa temática con tus hermanos? sí, Les echabas porras, mira, que sí, esos sí están zapatos de... sí, sí, sí. En primer lugar, aclaro que a pesar de las carencias y a pesar de una vida quizás un poco difícil al principio, no lo veíamos así, ¿no? Lo Ujú. veíamos como es lo único que hay y es lo único, hay que aprovecharlas. Y lo poquito que hubiera, éramos alegres. Siempre hemos sido una familia muy unida y
muy alegres, muy Sí, alegres. Entonces había muchos convivios familiares alrededor de la mesa y como hermanos siempre fuimos muy carrilludos unos con otros. sí, Entonces, en los cumpleaños a veces era hacer un pastelito chiquito y no había invitados sí, porque no era alcanzaba para más. ah, Siempre las porras fuimos nosotros se mismos entre apoyaban familia, entre ¿no? sí, Tuvimos una madre que, como te dije, ya viéndonos crecer, ya formándonos, mi madre eh, sintió un gran alivio. También vimos que fue un gran un alivio para ella, la cual se integró también al ritmo de la carrilla y ser más de aceptar sí. que tenía un siete. Es bonito ver la relación que se trae entre una familia grande y cómo se ayudan uno al otro para poder fomentar esa conexión familiar. Llegando ahora ya estudiando, empezaste en primaria, secundaria y cruzaste esas etapas. ¿Sabías inglés? ¿Lo tuviste que aprender? ¿Qué fueron las batallas o las barreras que tuviste al iniciar? A causa de eso, y luego a pesar de que tuvimos las oportunidades de estudiar también en Tijuana, de escuela primaria, secundaria, preparatoria, teníamos una noción del idioma latín también. Entonces, muchas palabras gradualmente fueron fáciles, ¿no? Pero llegamos a Estados Unidos y no nomás la barrera del idioma, sino también la cultura, ¿no? Sí, Las costumbres, entender de que Estados Unidos es un país un poco más serio, con leyes muy estrictas, a comparación de México, ¿no? Y en México, pues, no sabes quién soy yo, pues sí. seas quien seas, aquí en Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Es muy diferente. Que yo, a pesar de que tenía 16 años, ya calificaba para ir al colegio. Entonces me mandan al colegio de Modesto Junior College, y nos reunimos con un consejero y el consejero nos dice, si tienen un diploma de escuela primaria, secundaria, prepa en Tijuana, ya pueden entrar aquí al colegio de Modesto Junior College, pero como no saben el inglés, ¿qué tal si los inscribimos un año en puras clases de inglés, inglés como segundo idioma? Ujú. Y así se hizo. Entonces, el Colegio de Modesto nos brindó esa oportunidad de estudiar inglés, tratar de mejorarlo, ¿no? Lo mejoramos. Y ya a los 2 años ya nos sentíamos con esa capacidad de ahora sí tomar clases ya como cualquier otro estudiante. Todo se lo debemos como dijo Rubén Olivares, todo se lo debo a mi manager, pues todo se lo debo a mi madre, ¿no? ¿Y Entonces, qué barreras enfrentaste? Eran los ochentas. sí, sí, En los sí, ochentas era una etapa donde había bastante discriminación, había. había quizás un poco de racismo, mirando el color de nuestra piel, Sí, cómo hablábamos, nos reservábamos, nos cuidábamos a dónde íbamos simplemente para no causar un claro. problema, especialmente en los 80. Y yo viví cerca de Modesto, yo viví en la área de los baños y íbamos de vez en cuando a Modesto a las compras y miramos bastantes pandillas, especialmente en la área de cities, en esa etapa, en ese tiempo. ¿Cómo lograste voltear al otro lado y no tomar ese camino o mirar y decir, eso no es para mí? Usar groserías, no podías hablar de una manera callejera, ¿no? Entonces, como te dije, fuimos una familia muy alegre. Éramos una familia que era muy polarizada. Atraíamos mucho amistades con identidades muy similares a las de nosotros también. Teníamos muchos amigos, cada uno de nosotros teníamos amigos que eran muy alegres. Nuestro hogar, nuestra casa, era como un centro de reunión para los amigos. Llegaban a la casa los viernes los amigos, las amigas de mis hermanas, y llegaban a comer o cenar, Ujú. y luego otros nos íbamos que a unas quinceañeras. No conocíamos ni a la novia ni a la quinceañera, pero llegábamos a las fiestas. Llegábamos de colados, pero el centro de reunión era nuestra casa, lo cual mi mamá también tuvo la oportunidad de conocer a los amigos. Ahora entendemos por qué mi mamá era de las que cocinaba, porque quería que llegaran los amigos a comer, cenar y Sí, estarles echando quién es quién. Y sí, si veía ella algún amigo o alguna persona que ella desconocía, preguntaba luego sí. quién era esa persona, ¿no? Entonces, Se mantenía al margen.
Sí, sí, de sí. todo lo que estaba sucediendo, con quién se juntaban y quizás daba el consejo, mira, ¿sabes que esta persona quizás no? O Sí, no, sí, decía, oye, yo no creo que sea buen amigo, yo lo vi como estaba hablando, mamá es que no sabe mucho español, por eso habla así medio pocho, o las palabras es lo único que ha aprendido en casa quizás, pero no es buena persona. Entonces mi mamá también nos dio esa libertad, ¿no? De crear nuestras propias amistades, y yo creo que mi mamá no fue tanto una persona que tuvo que, digamos, dividir o ser una persona que juzgue, sino que como una madre, sí. como toda una madre, preguntaba porque le preocupaba, ¿no? Y yo creo que también tu mamá también ya tenía otra idea en cuestión de cómo eh, dejar y darles la oportunidad, no solamente a ti o a todos tus hermanos, sino también a sus hijas, a tus hermanas, a tener esa confianza, porque eso así se llama, la confianza Ujú. de que pueden salir de casa, ir a la universidad y saber que ellos van a poder lograr cualquier objetivo y mantener una cabeza. En nuestra cultura es muy difícil. Pues dicen, no, pues los varones se pueden ir al colegio, está bien, pero a las muchachas dicen, no, esas las tengo que proteger. ¿Tú en ningún momento te enfrentaste quizás con esa responsabilidad con tus hermanas, decir, mira, quizás no, quizás sí? Ujú. ¿Cómo navegaste esa etapa? O sea, yo siendo el hermano mayor, digo, yo no sentía esa necesidad de hacer decisiones por mis hermanas. Quizás eran más maduras que uno. Yo en realidad no intervine en alguna decisión que mis hermanas hayan hecho, sino que todo lo contrario, yo las veía y las admiraba porque fueron hermanas que, aparte de estudiar, ellas querían explorar y exploraron el mundo de muy jóvenes porque yendo al colegio de Modesto, a los 2 o 3 años, una de ellas empieza a viajar a Francia y mis hermanas estudiaron francés como uno de sus títulos. Una hermana impulsa a la otra se va a estudiar a Francia también, después otra se va a estudiar a España. Viajan mucho por Europa durante los veranos. Todas mis hermanas tuvieron esa oportunidad de estudiar y viajar. Mi madre, pues, muy contenta de ver eso en sus hijas, ¿no? Sí, Las cuales se formaron y hicieron carreras por esa educación y oportunidades que se le brindaron. Pues de ahí se desprende todo, ¿no? De claro, dice. una madre que apoyó y no puso obstáculos, no puso barreras, Wow. sino todo lo contrario, ¿sabes qué? Váyanse a estudiar, más tengan muchísimo cuidado y nos brindó esa confianza, ¿no? De seguir estudiando. ¿Cuándo decides tú entrar a, como cadete Ujú, a CHP? ujú. ¿Cómo entraste? Platícame un poco de ese Muy bien. desarrollo, de cómo entraste y cómo dijiste, eso es lo que me nace. Que se hizo oficial. Me inspiró, me entró puedes decir, la semillita de, ¿qué tal si yo hago lo mismo, no? Después escuché en una estación de radio en español, en aquellos años, a un oficial de la patrulla de caminos que estaba haciendo una entrevista en español y me llamó muchísimo la atención y fue lo que me hizo, de alguna manera, cambiar y hacer un giro hacia la carrera del oficio de ser policía en lugar de ser maestro. Y ese oficial me tocó conocerlo años después y trabajar con él y trabajar para él. Wow, Y fue Jorge Chávez. wow, Jorge Chávez. Entonces tuve esa gran oportunidad de seguir los pasos de Jorge Chávez. 6 años después de haber llegado a este país, aplico para ser oficial de patrulla de caminos. En aquellos años, en 1986, el proceso para ser oficial era muy lento y era muy extenso el proceso. Duraba 2 años. A los 2 años me aceptan como cadete y un día 12 de diciembre de 1988, el Día de la Virgen de Guadalupe, me reporto a la Academia de Policía cuando empieza mi Academia de Policía de la Patrulla de Caminos en Sacramento y ahí inicia mi carrera. Un 12 de diciembre de 1980. So, entraste a la academia, Ujú. de allí te aceptan y llegaste a conocer a Jorge, uno de tus
después mentores. ¿Qué impacto ya cuando lo conociste? Dijiste, wow, habla español, se desarrolla muy bien. ¿Cómo decidiste que la comunicación iba a ser la clave para Sí. poder entrar y ser esa faceta Ujú. como tu carrera en CHP? Me gradúo de la Academia de Patrulla de Caminos. Me toca patrullar en el condado de Kern County, la ciudad de Bakersfield, y ahí estuve patrullando por cerca de 3 años. Cuando se brinda una oportunidad de tomar un curso en la ciudad de Fresno, como oficial de patrulla de caminos, me mandan a este curso para oficiales bilingües. Y hubo 32 oficiales que atendimos este curso, identificarnos y concientizarnos sobre las necesidades y cómo hacer unas entrevistas en español con los medios de comunicación. En esos años, Univisión 21 estuvo presente y nos ayudó a ser parte de ese curso en 1991. En 1991, es donde yo conozco en persona ya a la persona que escuchaba en la radio frecuentemente, en comerciales, en entrevistas, Jorge Chávez. Entonces el oficial Jorge Chávez en ese año de 1991, me toca conocerlo, fue un gran placer conocerlo, empieza a haber esa comunicación con él. Yo regreso, después del curso, regreso a patrullar a Bakersfield y a los 3 meses mi comandante en Bakersfield me dice, ¿sabes qué? Te asignaron a una posición en Fresno. Habla con Jorge Chávez en Fresno. Y yo le digo a mi comandante, lo siento mucho, comandante, pero yo no apliqué para ninguna posición. Pues yo no sé, pero me habló Jorge Chávez que te seleccionaron para una posición y que le hables ahorita a la ciudad de Fresno. Me comunico con él, comunico también con otro sargento, Ted Eichmann, en Fresno, y me informan de ese curso de 32 oficiales. Me seleccionaron para que fuera el portavoz de patrulla de caminos y fuera el oficial, el protector, en la segunda fase de esa generación de oficiales. Que el primero fue Fue Jorge Chávez Jorge. con Roy Huerta. Jorge Chávez fue el pionero y el que escribió el concepto y el que guió el programa. Roy Huerta fue la La cara cara. y fue la imagen. La imagen icónica de los lentes. Exacto, sí, sí, Que sí. un agente de la patrulla, pero con ropa De civil, civil. camiseta negra, jeans negros, tenis blancos y una chamarra Levi's. Sí. Era la Simplemente imagen. para poder alcanzar mostrar que no es más que un uniforme, Sí, es uno de nosotros, como latino. correcto, Y sí. estaban tratando de cerrar esa brecha de nuestra comunidad con los oficiales. Sí, mira, lo que pasaba en esos años también, a principios de los 90, había muchos problemas con el temor de muchos conductores cuando los detenían. Tenían el temor, le tenían temor a los oficiales de patrulla de caminos, CHP. Entonces, a causa de eso, muchos de esos conductores que trabajaban en el campo, algunos eran mecánicos o lo que sea, muchos de ellos huían cuando les prendían los faros de la patrulla, huían por temor. Y entonces de ahí se crea esa imagen, ¿no? De que concientizara al oficial, el protector, para que vieran que el protector es un oficial que es una imagen de la comunidad latina y que si el oficial habla español, el oficial está orgulloso de su cultura, entiende las necesidades de nuestra gente y se puede comunicar con nuestra gente, quizás pudiera llegar a esos conductores y decirles que, pues, que cambiaran esa imagen de que no se trata de detenerlos para arrestarlos o por X causa, sino para hacer una investigación y y que no hubiera ese temor, ¿no? Más que nada. Que era más para proteger que en vez de perseguir, Sí, ¿no? sí, No sí, acosar, sino sí, ser una asistencia cuando hay un problema, poderlos ayudar a navegar este mundo de las carreteras. sí, 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 correcto. Especialmente, en nuestra comunidad hay tanta agricultura, nuestros compañeros agricultores, familias
cruzando, tratando de ir a ejercer un trabajo laboral, no encontrarse con ese temor adicional que no es necesario. Y es ahí donde estaban tratando de cerrar esa brecha Correcto. para nuestra comunidad. Entras, fuiste seleccionado, de allí entras a lo que es Univisión, te nombran como el que va a hacer esa comunicación. Y entrando, dices, híjole, ¿cómo te fueron los nervios en primer lugar? Y te sentías preparado. ¿Qué retos encontraste en ese momento? Volvemos, yo creo que a mi temprana edad pasé por muchos retos de la vida, ¿no? De enfrentarme a las barreras del idioma, enfrentarme a una cultura que era muy diferente a la mexicana que conocía. Eh, Sobresalí en... Yo creo que mi actitud empieza a cambiar también, ya como oficial, de ser un poco más seguro de sí mismo, de mí mismo, Ujú, pero nunca, nunca olvidando la humildad. Eso es lo más importante que nos pronunciaba mi madre, ¿no? Que no dejen de ser humildes, ¿no? Yo me sentía con esa confianza, quizás de hacer una entrevista en español, obviamente, ¿no? Y en inglés también. Pues obviamente, ¿no? Uno aprende porque llega uno verde a los estudios y sí, desconoce que quizá no se tengan que atravesar enfrente de una cámara, o que el ángulo es esta cámara, o sí, que esta, o que aquella. Entonces, uno va aprendiendo. Entonces, pero yo aprendí mucho también de los medios de comunicación, que ellos veían de que uno se esforzaba en ser un gran embajador y uno lo mencioné hace rato, preguntando si llega a China. Yo le preguntaba mucho en aquellos años a Daniel Rodríguez, a Lupita Lomelí, a los compañeros de cámaras también, Rentería, Eri, Benny. ujú, Tú estabas ya en esos sí, años, sí, estabas sí, también en los 90s. sí, Entonces, como te decía, yo siempre fui una persona muy alegre, llegaba, saludaba, chistes o lo que sea, pero era lo importante conocernos, y ya cuando era tiempo de ya proyectar la imagen y dar el mensaje, tenía que hacer de una manera profesional, de una manera ética, de una manera respetuosa y clara. y clara, ¿no? Que fuera directa y Sí. clara. Llega, si bien me acuerdo, el accidente que causó la neblina fue el momento que quizás marcó una un antes y un después y ustedes estaban posicionados en un momento muy crucial, lograron estar allí, comunicarse, tratar de hacer esos cambios. ¿Qué impacto sucedió en ti eventos como esos que fueron quizás trágicos? Sí, mira, el accidente de Cinco Puntas fue un accidente muy trágico, un accidente que quizás se pudiera haber prevenido. Desafortunadamente, en ese accidente de un agosto de 1999, fallecen, ¿Que eran 13 eran 13 en de los total? 15 pasajeros, de los 15 ocupantes de la van. Sí, Era una van que tenía bancas de madera, se le quitaron los asientos, eran bancas de madera, de iban apretados unos tras otros, junto con rayos. asadores y palas y herramienta dentro del vehículo, Sí, porque no había regularizaciones en esos años. No se requería que hubiera cinturón de seguridad tampoco. ajá, Entonces, desafortunadamente, un tractocamión de tomates con doble redila o sí, doble traila se da una vuelta en U a unas horas muy tempranas de la mañana, y cuando se está dando la vuelta en U de una manera muy lenta, viene esta ven que transportaba a los 15 trabajadores del campo, y sin frenar se impacta de frente con una de las trailas. Desafortunadamente fallecieron 13 de los 15 ocupantes de esa ven. Como te menciono, es algo que afectó a muchas familias, a muchas comunidades. De alguna manera, lo único positivo que se puede decir, si se le puede decir de esa manera, es de que una gran concientización ujú, entre la industria y la agricultura, el gobierno del estado de California, ujú, el gobierno federal para eh, facilitar fondos también, el orden público, la patrulla de caminos, los hospitales y departamentos de salud, las organizaciones de contratistas,
para que hubiera una reforma de ley Ujú. y pudiera haber leyes que protegieran a esos trabajadores del campo. Hubo se presentaron unas leyes de emergencia. Asambleísta Sara Reyes en aquellos años Ujú. y Dean Flores introdujeron dos leyes. Una que le requería que hubiera bancas, si había bancas de madera que tuvieran cinturones. Otra que hubiera si había palas, picos y todo eso, estuvieran en Asegurado. cajas aseguradas, en cajas de herramienta y no dentro del vehículo, ¿no? Y que hubiera también más regularización hacia los choferes. Se les pidiera licencia comercial de clase B Ujú. con endorse para pasajeros, lo cual requería más clases adicionales de seguridad para el chofer. Y había un cobro por esta transportación que fuera transparente y que fuera justo. Entonces, hubo una gran concientización por parte del gobierno para que hubiera estos cambios y pudiéramos proteger más al trabajador del campo. Ahora, ¿qué instrumental fue el departamento de CHP en enforzar o regular y poder crear más seguros esa Ujú. transportación? Sí, Implementaron lugares para poder inspeccionarlos, que fue muy instrumental para que asegurar que todo esto fuera implementado adecuadamente sin tener que darles una multa sí, con anticipo. sí. ¿Cómo fue la organización y qué parte tuviste tú en ese proceso? Mira, yo cuando ocurrió este accidente, yo estaba asignado a una posición especial en San Diego. Esa posición era ser oficial de enlace con México. Entonces, estuve 6 años asignado a trabajar con autoridades mexicanas en México, siendo oficial de la patrulla de caminos. Y muchas de esas responsabilidades era identificar vehículos americanos robados en México y traerlos de regreso a Estados Unidos. Cuando ocurre este accidente es cuando yo estoy en San Diego dando exámenes de ascenso, exámenes para ascender a posición de sargento y supervisor. Eventualmente se me presenta la oportunidad de ascender y el mismo día que sale la lista de los ascensos, esa lista es válida por 2 años. O sea que dentro de 2 años te van a dar una oportunidad para ascender. Normalmente puede ser 6 meses, un año, año y medio para que puedas ascender, ¿no? Ese mismo día, siendo un viernes, sale la lista y yo estoy en la lista de los que seleccionaron para que ascendieran. Se me brinda esa oportunidad de ascender y en cuanto sale la lista, recibo una llamada en la misma oficina y es del comandante de región de aquí de Fresno. Me llama a San Diego y me dice, José Gutiérrez, felicidades por pasar la lista, el examen de sargento. Ahora, la razón por mi llamada es porque te quiero ofrecer una posición para que te vengas a trabajar a Fresno y seas el director del grupo SAFE. Voy a integrar este grupo SAFE de 10 oficiales y un sargento que tenían la responsabilidad de supervisar estas vans que eran para trabajadores del campo, que hubiera cursos de instrucción para que educaran a los transportistas Ujú. y también que salieran a patrullar y pudieran dar también entrevistas y mensajes a través de los medios de comunicación en español para que hubiera esa concientización de aplicar las leyes, de que hubiera una reforma de que los vehículos fueran más seguros y también a los que no hicieran caso, pues en su debido tiempo, infraccionarlos o inspeccionar en las VENS cuando fuera necesario. Entonces, en el año Entonces regresas. entonces, exacto. Entonces, ocurre en agosto de 1999 el accidente. A los 2 años después El accidente. del accidente, el programa ya estaba funcionando. Empezaron a buscar a un nuevo sargento que lo coordinara. Es cuando me mandan llamar a San Diego y me ofrecieron esta posición. Por eso me regresé a Fresno a ser el director de este programa. Como supervisor del programa, pues tenía esa gran responsabilidad de que los oficiales hicieran su trabajo, que hubiera patrullaje, que hubiera programas de educación
y que estuviéramos accesibles a inspeccionar estas vents. Sí. Y tuve la oportunidad me asignaron a este programa, lo cual tuve esa oportunidad de coordinar este programa por 15 años. ¿Qué retos hubieron en esa faceta? ¿Encontraste retos donde dijiste, híjole, qué podemos hacer para ajustarnos? ¿Qué aprendiste de ese proyecto? Mira, una de las cosas que aprendimos es de que teníamos que ser ultra sensitivos y teníamos que trabajar con cada uno de estos choferes para darles y brindarles esa oportunidad de que pasaran los exámenes, que tuvieran su vehículo conforme las leyes del estado de California y ser pacientes con ellos. Que hubiera esa comunicación de los dos lados para poder entendernos unos con otros y cuando ellos tuvieran un reto de que no puede pasar la inspección por X razón, Ujú. nosotros ayudarles a buscar un lugar donde, un taller mecánico, un lugar donde pudieran corregirle esas fallas mecánicas para que pasara y Sí, pudiera transportar a los trabajadores de una manera segura, ¿no? sí. Entonces, esos retos fueron los más grandes, yo creo, y hubo una bonita relación entre los transportistas, los oficiales del programa SAFE. Yo aún me mantengo en contacto ahora de jubilado, me mantengo en contacto con algunos de esos transportistas Sí. porque hubo una bonita relación, una bonita amistad se creó de eso también. La trayectoria siempre es bonita recordar y esos son muy bonitos momentos. Ahora, quiero tocar quizás algo que lograste y lograste ver que te afectó, quizás un accidente, de verdad dijiste, wow, estoy haciendo esto. O en algún momento miraste algo donde Ujú. tuviste la duda de que quizás esto no era para ti. No a ese punto, ¿verdad? Pero sí hubo accidentes donde fueron difíciles, sobre todo los accidentes de niños, de bebés. Bebés y niños son los más difíciles. Uno como ser, digo, sabe de que es difícil para los padres. No puedo imaginarme lo terrible que se sentían, pero como yo me sentía, me daba hasta una tristeza poder abrir la boca y acercarme al padre para darle la noticia, ¿no? Eh, Y a veces, eso fue lo más difícil, ¿no? Ver a los niños más que deberían de haber ido en sillas de seguridad infantil, inclusive. Eso fue lo triste, ¿no? Hubo incidentes en donde hubo tiroteos, hubo incidentes, persecuciones, hubo incidentes donde, este, el sujeto no quería cooperar, pero todo eso se... Ahora, ¿nunca tuviste un momento donde te casaste, tuviste tu familia, estás sacrificando que no sabes si al salir de la puerta logres regresar? Ujú. Esa incertidumbre como un oficial am, se vive día a día. ¿Hubo momentos donde, o cómo lograste manejar quizás ese reto Sí, de a cada momento aprovechar antes de salir y despedirte de tu esposa, de tus hijos y, y decir hasta pronto, sí, porque uno nunca sabe? sí, sí, ¿Cómo lograses manejar eso? ¿Y qué consejo le das a los nuevos cadetes que están a punto de entrar a esta carrera claro. y se lleguen a enfrentar a esa misma situación? Mira, la carrera de policía de hoy en día es un poquito distinta a la que nosotros teníamos en aquellos años, ¿no? Quizás hoy en día, en aquellos años había un poquito más de respeto hacia los oficiales, ¿no? A comparación de hoy en día, pero aún así, no deja de ser peligroso, ¿no? De que uno salga de casa un día y quizás no llegue de regreso a casa a ver a su familia. Lo más importante es una preparación mental. Ujú. Empieza con una preparación mental. Te difunden desde los primeros días de la academia, que nunca te des por vencido. Tiene que haber una superación, no nomás física, pero tienes que eh, mentalmente de pelear hasta el último último aliento que des en tu vida, pero que nunca te des por vencido, ¿no? En caso de un combate, una pelea, un desarme de la pistola o lo que sea. Entonces,
La preparación mental siempre es muy importantísima Ujú. porque tienes que hacer ejercicios mentalmente. ¿Qué haría yo en caso de que estoy sentado en un restaurante y entran unos a asaltar sin que ellos se den cuenta de que un policía está dentro? ¿Qué haría yo si los viera ahorita? Entonces, uno hace ese tipo de ejercicios y por eso es que muchos de los policías cuando llegamos a un restaurante, nos sentamos contra la pared Ujú. o nos sentamos hacia atrás para tener una vista Completa. completa del lugar, ¿no? Entonces, aún de jubilado, es como casi toda mi vida lo he hecho. Sí. Entonces, para mí, me siento incómodo cuando no me siento contra una pared, viendo en general los ángulos, ¿no? Sí. Entonces, pero eso es parte de una preparación que uno tiene. Aparte de preparación mental, viene la preparación física también, que es Ujú. importantísima. La salud no nomás física de estar en buena condición física, sino también cardiovascular, tener una buena preparación donde la salud sea muy importantísima, de cuidarse los niveles de diabetes, la alta presión, la espalda, Ujú. porque cuando uno usa chaleco, usa cinturón que pesa 20 libras, todos los días se sube y se baja de la patrulla, es un peso, un peso que eventualmente, si uno está fuera de condición, le puede afectar. Eso es importantísimo también, ¿no? Tener esa preparación física. Y tercero es tratar a la gente siempre con dignidad, con mucho respeto, de una manera humana, porque en la mayoría de los casos te van a tratar de la misma manera como tú los trates. Sí. Entonces, si eres un oficial altanero, grosero, Vas a recibir, prepotente, vas a te recibir van a, ese te van a mismo trato. responder de la misma manera. Claro. Y eso yo lo he presenciado toda mi carrera. Y esa es también parte de la preparación mental, ¿no? Si no se respeta Sí, uno mismo, no se valora, va a tratar a las personas de misma forma, ¿no? correcto, correcto. Eso es parte de poder crear esa conciencia para poder ser lo que quiere ver. Así. ¿Sí? Ahora, el liderazgo ha sido algo muy esencial y que has logrado proyectar y poder ahora estar como parte, por mucho tiempo, parte de The National Latino Peace Officers Association. ¿Cómo te ha impulsado a seguir esa etapa de liderazgo y ahora ayudar a otros como cadetes a impulsar también a darles becas y a seguir fomentando tu experiencia y enseñándole a los demás? Porque Ujú. yo en mi etapa que estoy cruzando, es algo que yo tengo un gran orgullo de poder compartir ese conocimiento con mis ahora nuevos compañeros que también están buscando el éxito. Ujú. Y la única forma que yo he encontrado es de no ser egoísta, Sí. de poder dejar esa puerta abierta para que más entren a esas posiciones y darles ese impulso, ese ánimo de que también ellos pueden lograr el éxito. ¿Cómo te ha ayudado a seguir y fomentar en esa organización? Mira, importantísima pregunta porque eso es lo más importante, Álvaro, de que no ser egoísta. Durante mi carrera de 32 años como oficial de patrulla de caminos, siempre y todos los oficiales que trabajaron para mí te lo pueden asegurar de que se les dio un trato de una manera digna, de una manera justa, Ujú. pero también tratando de impulsarlos a ellos de que fueran los pioneros de la próxima generación que viene detrás de ellos. Sí. Le digo, yo te voy a preparar para que tú seas un buen oficial o tú con el compromiso de que la próxima generación que viene detrás de ti, tú vas a hacer lo mismo, los vas a tratar de una manera digna, de una manera justa, ábreles las puertas, sé un mentor, sé un líder con ellos Ujú. y comparte tu sabiduría, porque es la única manera que vamos a poder, como una generación, seguir continuando con esos temas, ¿no? Entonces, es un tema importantísimo. Tuve la fortuna de que se me brindaron muchas oportunidades. Tuve personas muy ejemplares en mi vida personal,
como dentro también de Patrulla de Caminos. Entonces, no puedo dejar de agradecerles a todas esas personas que contribuyeron mucho, forjar y quizás ver crecer a ese jovencito flaquito en aquellos años, José Gutiérrez, cual se formó y después pudo ascender y instruir a los demás. Entonces, em, yo me retiré, estuve contentísimo con lo que pude lograr dentro de mi carrera, Ujú. poder brindar esas oportunidades a otras generaciones de oficiales bilingües y jóvenes latinos. Y aún no termina, porque ahora de jubilado, los que se van a vacacionar, los que se van a la laguna a broncearse, Ujú. pues yo me quedé con ese compromiso de seguir trabajando en una comunidad de Fresno, del Valle Central, para crear programas que le abran esas oportunidades a los jóvenes, ¿no? Entonces, por esa razón, decido continuar como miembro de la Organización de Oficiales Latinos, Asociación Nacional de Oficiales Latinos, y como presidente de la organización en Fresno y vicepresidente en California. Tengo ese gran compromiso de seguir trabajando con la membresía de los oficiales eh, que están algunos activos, otros jubilados, miembros de la comunidad, inclusive Ujú. pueden hacerse miembros de esta organización de oficiales latinos. Trabajamos arduamente, año redondo, para crear becas escolares, para crear un programa de abrigos y chamarras para gente del campo y gente necesitada, distribución de comidas durante las épocas de navideña. Damos donaciones de útiles escolares a escuelas rurales. Entonces, hacemos un sinfín de actividades para poder seguir apoyando a nuestras comunidades marginadas, las comunidades más necesitadas. Ahora, hablando de eso, la salud es muy importante para ti. Claro. Ahora también, especialmente para nuestra comunidad latina, eres miembro de, de United Healthcare Centers. Sí, tuve una gran oportunidad hace unos años de ser miembro de la mesa directiva de United Health Centers. Se me invitó como miembro de la mesa directiva. Acabo de cumplir 8 años inclusive dentro de la mesa directiva. Y hace un año y medio, eh, Sí. con los miembros de la mesa directiva, con la organización de United Health Centers, porque estamos haciendo una gran diferencia en la comunidad. La salud pública es algo en Estados Unidos que es muy necesario y más aquí en el Valle Central. Y esta organización brinda ese tipo de servicio desde no nomás este, salud pública en general, pero estamos hablando de servicios médicos como quiropráctico, dentista, oculista, salud mental. Entonces son temas y salud pública es muy, muy esencial y sobre todo porque United Health Centers, más del 68% de los pacientes son trabajadores del campo o que están relacionados en la agricultura. Entonces, para mí, tengo una gran pasión de seguir apoyando esta gran organización de United Health Centers y como presidente de la mesa directiva estoy muy orgulloso de seguir en eso. Ahora, hace poco tuvieron una carrera. Por Así ahí es. estuviste, ya van 2 años que participo. Me siento orgulloso de poder ser parte. Nos da una gran oportunidad a nuestra comunidad, Sí, en primer lugar, de salir y convivir juntos, en primer lugar. sí. Aparte de poder ejercerse, poder reconocer de que quizás puedo salir a caminar, soy capaz, de que puedo hacer un 5K, 5 kilómetros, o quizás ir a correr 10 kilómetros. Simplemente es de poder crear retos en nuestra vida para poder lograr alcanzarlos. Ahora, me gustaría saber qué retos te pones tú diariamente para poder lograr y hacer el cambio de convertirte en la mejor versión de ti. Y yo personalmente le doy gracias a Dios que tengo la bendición de poder levantarme todos los días con el pie derecho, sin tener que
apoyarme de un bastón, de un tanque de oxígeno, pudiera estar en una situación mucho más difícil. Entonces estoy muy agradecido con la vida, muy agradecido con Dios. Y mi madre en sus últimos años eh, padeció mucho problemas de salud que se fueron empeorando porque tuvo inicios de Parkinson's. Mm. Dentro de esto, de esta etapa de su vida, sus últimos eh, casi 15 años, 14, 15 años, mi madre fue empeorando cada año al punto de que ya necesitaba ella, dependía de mucha asistencia, mucha ayuda para poder vivir una vida digna y humana, ¿no? Eso nos une como hermanos, hacer una rotación entre hermanos y apoyar y contribuir para que mi mamá siguiera viviendo. A pesar de COVID, fue víctima de COVID 2 veces. Teníamos muchísimo cuidado porque a mi mamá en los hospitales ya la veían como si le pega COVID, no podemos hacer nada por tu mamá. Pues cuando le daba COVID, le dio COVID, mejor la trajimos a casa, porque ya en el hospital ya no la iban a atender. Sí, Y nosotros entre hermanos, pues la curábamos, la volamos como papalote. Órale, agárrate de aquel lado, mamá, vamos a volar. Y la sí. hacíamos, aunque no se podía comunicar mi mamá veíamos que la sonrisa de que la veíamos, queríamos quitarle las flemas Los de pulmones, los ¿no? pulmones. Sí, Entonces, vamos a volar boca abajo, usted es Superwoman, mamá. sí, La agarramos entre 4 hermanos y a ver, y una quinta hermana, a ver, sí. Muy bien. palpaditas en la espalda y empezaba a soltar flemas. Entonces, la salud siempre para nosotros fue muy importante, sobre todo en los últimos años, ver a mi mamá decaer un poquito por lo de Parkinson's fue difícil. Y es por eso que no quitamos el dedo del renglón cuando se trata de ofrecer una calidad de salud para el público. A mí, un libro cambió otra vez agarrar un poquito más de esa sabiduría. ¿Qué 3 libros hay que te gustan? Mira, yo creo que uno de los libros que quizá es de un líder muy efectivo. Entonces, ese libro instruye y concientiza al lector de, de la importancia de vivir una vida de una manera humana, ser organizado y ser consciente de las decisiones que uno vaya a hacer, cómo pueden impactarle a terceras personas. Entonces, eso me ayudó mucho dentro de mi carrera, ¿no? Sí. También como oficial. Un libro también que se llama El octavo hábito, que fue uno de sus últimos libros también. Así se llama, The Eighth Habit, es de Stephen Covey, y que también es muy, muy, muy esencial, lo cual complementa el primero. Otro libro también es escritor que se llama Kojo, Kojo, que habla mucho sobre las operaciones de Navy SEALs. Ujú. Entonces habla sobre la importancia de una preparación mental y también una preparación física para poder lograr un objetivo y cómo eso lo puedes aplicar en tu vida cotidiana, ¿no? Si vas a tener un día muy difícil porque se casa tu hija mañana, vas a tener que preparar el atole, el menudo, el pozole, tienes que cocinar, empezar a delegar cosas a la familia, te ayuda a concientizarte de que tienes que organizarte Ujú. y delegar ciertas cosas a personas que te ayuden, lo cual para muchas personas puede ser muy difícil. Pedir ayuda o decirle a familia. ¿Qué clase de música? ¿Cuál es tu favorita y qué clase de ritmo te Sí, gusta sí, sí. escuchar, en lo personal? ¿Qué es lo que te hace vivir? Ay, quizás algo de Mark Anthony, es Vivir así, creo que se llama. Canciones románticas de Luis Miguel también, me tranquilizan Mm, también. ujú, Botas de charro de Vicente ujú. Fernández. Se me figura como la versión masculina de una quinceañera, de un joven que transiciona ya a ser una persona casi adulta y que se enamora de una mujer, ¿no? Entonces, una canción muy bonita también. Hemos aquí platicado por un poquito más de una hora. Hemos conocido un poco un poco de sabiduría.
Antes de cerrar, quiero que te dirijas a nuestra audiencia. ¿Qué sería el mejor consejo que tú podrías dar que dices, tú vives de esta sabiduría? ¿Qué es lo que le compartirías a nuestro público? Primeramente, yo creo que la comunicación es muy importante, ¿no? Hay personas que muchas veces tienen una personalidad un poco más seria y a consecuencia de eso no hablan mucho, no se comuniquen, pero no hay que juzgarlos también. Y cuando estemos enfrente de una persona, estemos enfrente de un grupo, es importante ser sencillo y abrir la conversación, que sienta uno de que quizás no seamos, nos están midiendo de pies a cabeza. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué muy alegre? ¿Cuál es su objetivo? Hay que ser sencillo, hay que ser natural, ser uno mismo. No cambiar, ser uno mismo. Entonces, lo mencionamos hace rato también. Preguntando se llega a China, un dicho muy tradicional mexicano, por años. Mi abuelito lo decía, mi madre lo decía, yo lo sigo diciendo. Entonces, cuando haya jóvenes, si usted está interesado en una carrera, ya sea doctor, estudiar secretariado, contabilidad, lo que sea, si no sabe dónde empezar, preguntemos. Hay consejeros en universidades. Hoy en día, una enciclopedia que viene siendo el celular, donde uno puede hacer preguntas, ¿cómo empiezo a estudiar contabilidad? Y eso nos puede dar una guía y que no se le cierren las puertas. Entonces, les deseo mucho éxito, mucho respeto familiar y también con los vecinos. Hay que llevarse bien con los vecinos. Así es que, Pues, ánimo. pues gracias, José, por verte abierto en nuestro programa para poder compartir un poco de sabiduría para nuestro día y poder aplicar lo aprendido. Ahora se los dejo a ustedes para que digieran todo lo que ha compartido con nosotros, que les haya servido y no nomás que lo hayan escuchado, sino que lo apliquen. Hay que aplicar lo aprendido y queremos que sigan. Mándenos preguntas, mándenos sugerencias de quién podremos ser la próxima persona que queremos ver aquí en Sabiduría para tu Día. Les agradezco a todos aquellos, por favor, síguenme por Spotify, por YouTube, pueden seguirme en todos los medios sociales y poder seguir comentando esto es lo que estamos haciendo. Sin ustedes, sería capaz de poder compartir. Eso queremos seguir y con ese apoyo, seguimos adelante. Esto fue un poco de sabiduría para tu día.